Informes de mi querido abuelo. Mi nombre es Samuel Pellegrini. Y hablaré sobre las experiencias de mi abuelo cuando estaba vivo. Mi abuelo era un cristiano ferviente y un médico que amaba la salud de los pacientes. Mi abuelo murió en febrero de 2000, se jubiló en 1995, pero ejerció su profesión en los años 80 y 90. Mi abuelo dice que cuando oraba mucho, recibió el don de la visión y comenzó a tener visiones espirituales. Mi abuelo siempre les contaba a sus hijos y también a mi madre, doña Fátima, las terribles visiones que presenció en el hospital donde trabajaba. Mi abuelo trabajaba en un hospital privado donde tenía una institución psiquiátrica donde quedaron varias personas con problemas mentales. Mi abuelo decía que en varios sectores de las especialidades médicas veía demonios. El hospital estaba lleno de demonios donde trabajaba mi abuelo. Y para ser honesto, todos los hospitales donde trabajaba mi abuelo han visto muchos demonios. Pero el último hospital que es público donde trabajó antes de jubilarse, decía mi abuelo que en los sectores de UCI y emergencias fueron las peores experiencias que tuvo. Las personas que estaban en los aparatos ortopédicos y en intubación, donde ya no había forma de recuperarse, estaban esperando la muerte. Mi abuelo vio a los demonios recolectores de almas descender por el techo del hospital para buscar las almas de aquellos que ya estaban condenados a muerte. Mi abuelo decía que eran como monstruos con capucha negra que estaban al lado de los pacientes. Cada cama era un monstruo esperando que la persona muriera. Y cuando esa persona murió, el recolector de almas que estaba al lado de la cama se llevó el alma y en el piso del hospital se abrió un agujero negro y el monstruo descendió por ese cráter oscuro hacia las profundidades oscuras donde no se podía ver el final. Mi abuelo veía a los recolectores de almas llegar al hospital todos los días para recoger las almas. Mi abuelo era un médico cristiano y no vio a ningún hombre de Dios allí predicando la palabra. Y cuando mi abuelo miró hacia el techo de ese hospital, estaba lleno de demonios alados que volaban por encima como buitres locos por la carne podrida. Los demonios estaban locos por las almas de las personas con enfermedades terminales. Cuando mi abuelo vio esto, se vio obligado a ganar esas almas. Mi abuelo era el único cristiano allí y comenzó a evangelizar a los pacientes sin que nadie lo supiera. Fue entonces cuando mi abuelo entró en una habitación donde una niña ya tenía una enfermedad terminal. La niña estaba en el dispositivo y no podía mover su cuerpo, solo movía los ojos. Mi abuelo vino a revisar su salud y le predicó a esa niña haciendo un llamamiento. Mi abuelo dijo que la niña iba a morir, que no había forma de que ella se recuperara de esa enfermedad y que la única forma sería aceptar a Jesús como el único Salvador para no ir al infierno. Mi abuelo le dijo a la niña que se arrepintiera de sus pecados y cuando miró a la niña, las lágrimas brotaron de sus ojos. Y cuando mi abuelo dijo que lamentaba tus pecados, dale una señal para que lo sepa. La niña logró mover un dedo muy lentamente. El abuelo le pidió a la niña que orara con él pensando porque no podía hablar.
El abuelo oró y le pidió a la niña que lo repitiera pensando así: Señor mi Dios, en este momento me arrepiento de mis pecados y quiero pedirte perdón por todos los pecados que cometí. Purifica mi alma y limpia mi corazón lavando mi cuerpo, alma y espíritu con tu sangre para que pueda entrar en tu gloria. Líbrame de mis pecados para que pueda entrar en tu paraíso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y entrego mi alma en tus manos. Y la niña le guiñó un ojo con un ojo indicando que rezaba mentalmente con él. Un ángel ya estaba alrededor de su cama para llevarla al cielo. Y un demonio bajó a su cama para buscar su alma. Pero hubo una disputa allí y el ángel con su espada apuntó al diablo sin dejarlo acercarse y dijo que esa alma estaba justificada y no le pertenece, y el ángel tomó la mano de la niña y ascendió al cielo. La niña murió 2 días después de que mi abuelo le predicara. La niña se salvó en los últimos momentos. Si mi abuelo no le hubiera predicado el evangelio a la niña, ese demonio coleccionista se habría llevado su alma. Esto prueba la importancia de la evangelización hospitalaria, que es un lugar despreciado por los hermanos. Un joven llegó al hospital baleado y mi abuelo le predicó la palabra al niño sin saber si viviría o no. El joven dijo que acepto a Jesús como mi Salvador. Mi abuelo se alegró de saber que había ganado otra alma para Jesús. Días después, la herida de ese niño comenzó a agravarse y se encontraba en estado grave. Mi abuelo no estaba tan preocupado al saber que el joven se había convertido a Jesús a través de su predicación. Y ese chico no resistió y murió. Cuando murió el niño, mi abuelo tuvo una visión de su internado. Mi abuelo vio a un demonio que descendía del techo del hospital y con un pequeño pergamino se acercó al ángel y le mostró el nombre del niño. El ángel no hizo nada y dejó que ese recolector de almas de capucha negra se llevara el alma del niño. El nombre del niño estaba escrito en ese pergamino y el niño era propiedad de ese diablo. El ángel no pudo hacer nada. Y mi abuelo oró a Dios y preguntó por qué incluso ese niño había aceptado a Jesús como su Salvador y aún así había dejado que el diablo se llevara esa alma. Pasaron meses buscando una respuesta, hasta que dijiste que el niño aceptaba a Jesús con la boca y no con el corazón. Sus palabras de conversión no fueron sinceras y no salieron del corazón. Palabras vacías que decían que acepto a Jesús como mi Salvador, pero sus pensamientos decían que cuando se recuperara de esa herida se vengaría. Su alma esperaba ansiosa su recuperación para beber alcohol, consumir drogas y disfrutar de las fiestas del mundo. Todo lo que el joven dijo que andaría en los caminos de Dios no es verdad y no fueron palabras sinceras. Esa fue la causa de que el niño no se salvó. Dios permitió que la muerte le llegara a este niño jugando con Dios. Si hubiera sido verdaderamente convertido, el niño no habría muerto en ese hospital y Dios habría resucitado a este joven para ganar almas para el reino de Dios. Tú que estás enfermo y dices que no pecaré más y serviré a Dios. ¿Le estás diciendo esto a un alma sincera o es por el dolor de la enfermedad?
El dolor hace que una persona pronuncie muchas promesas solo para que Dios sane o libere esa enfermedad. Y cuando una persona recibe sanidad, no cumplirá las promesas que le dijo a Dios. No puedes engañar a Dios. Jesús conoce tu corazón sin importar cuánto diga tu boca que te servirá. Dios te sondea y sabe que tu boca habla una cosa y tu corazón desea otra. Mi abuelo cuando trabajaba en el hospital donde tiene un manicomio. El abuelo dijo que vio demonios atormentando a los pacientes. Estas personas no estaban locas y vieron demonios. Pero los médicos tratan a las personas como locas y alucinadas. ¿Cuántas medicinas toman estas personas para la locura sin enfadarse? ¿Cuántos tranquilizantes, inyecciones y sedantes toman estas personas? Mi abuelo lloró mucho por estas almas y oró por estas vidas. ¿Cuántas batallas espirituales tuvo mi abuelo en ese hospital cuando oraba por un paciente demoníaco? Ese demonio que estaba en el hospital siguió a mi abuelo desde el hospital hasta su casa. Son legiones de demonios que se quedan en el hospital porque es un lugar de muerte y enfermedad. Muere gente desilusionada por los médicos. Y hay pacientes a los que los médicos no pueden recuperar. Un demonio entra al médico y le administra una medicina mortal o administra una medicina para la muerte. Cuando el diablo quiere tomar esa alma, ese diablo posee a los doctores. Esa fue la experiencia de mi difunto abuelo que ya está en gloria. Dios los bendiga, están en la paz de Dios.